Cada palabra que escucharás fue escrita o grabada por soldados que enfrentaron el infierno de la guerra. Son fragmentos rescatados de archivos olvidados, cartas, casetes y memorias que revelan la verdad que la historia quiso callar. Nunca supe cuánta humanidad cabía en el rostro de un enemigo, hasta que vi sus ojos pidiéndome que no lo dejara morir. Me llamo Gabriel Suárez, tengo 34 años y soy de Córdoba, Argentina. Fui soldado de infantería en el Regimiento de Montaña 5, aunque en 2004 fui asignado como parte de una fuerza especial latinoamericana que colaboró bajo comando estadounidense en operaciones no oficiales en la zona oeste de Irak, cerca de Ramadi. Tenía 23 años cuando todo sucedió, y aunque no figuramos en los libros ni en los reportes oficiales, estuvimos allí. Lo que voy a contar, nadie me lo dijo. No lo saqué de ninguna película, ni lo inventé para asustar o impresionar. Esta historia la escribí yo, con las manos manchadas de sangre y los oídos reventados de explosiones. Era febrero, hacía un calor pegajoso que se metía incluso bajo el chaleco antibalas. Nos despertaron a las 4:00 am. Había una operación de intercepción de una célula insurgente que, según inteligencia, se estaba movilizando en camionetas con armamento antiaéreo. La orden era clara: interceptar, confirmar identidad y neutralizar. Iba con mi escuadra de 5 hombres. Yo era cabo primero. Teníamos experiencia en patrullaje urbano, pero esta misión tenía algo diferente. Antes de salir, el teniente a cargo nos llamó a un lado y nos dijo algo que no olvidaré jamás. Si alguno de ellos cae herido, asegúrense de que no se levante. Nos miramos entre nosotros. No era una orden oficial, pero el mensaje era claro. En guerra, los matices se vuelven enemigos. Cuando llegamos al punto de intercepción, aún estaba oscuro, pero ya olía a tensión. Colocamos una trampa con clavos improvisados en una curva donde sabíamos que pasarían. Yo estaba oculto detrás de un muro de adobe, con vista directa al camino. Tenía el dedo en el gatillo, el corazón como una alarma encendida y la garganta seca. Escuchamos el motor. Era una pick-up Toyota, igual a las que habíamos visto en las fotos de reconocimiento. 5 hombres. Armamento en la parte trasera. No había dudas. Cuando los clavos hicieron estallar los neumáticos, el vehículo se descontroló y cayó en una zanja. Lo siguiente fue una lluvia de gritos, disparos y polvo. Mi compañero, el soldado chileno Vargas, fue el primero en abrir fuego. Yo apunté y disparé 2 veces. Uno de los insurgentes cayó, otro salió corriendo y desapareció en la maleza. Lo que vino después fue un caos controlado. Aseguramos la zona, recogimos las armas y confirmamos que 3 estaban muertos. Pero había uno más, uno que no vimos al principio. Estaba debajo del cuerpo de otro, herido, apenas consciente. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Tenía sangre en la cara, una herida en el abdomen y una expresión que no supe cómo interpretar en ese momento. Iba a levantar mi rifle para terminar el trabajo, como nos habían indicado. Pero entonces él murmuró, en un inglés quebrado pero claro, "Please, help me". En ese segundo sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Cómo podía estarme pidiendo ayuda a alguien que, minutos antes, hubiera hecho todo por matarme? ¿Por qué me hablaba a mí, el mismo que le había disparado? Me temblaban las manos. Sentí la mirada de Vargas detrás de mí, esperando que hiciera lo que se suponía que debía hacer, pero no me moví. Me arrodillé al lado del tipo, lo observé bien. No tenía más de 20 años. Su uniforme era un desastre, una mezcla de ropa civil con una camiseta con letras árabes. No parecía un combatiente veterano, sino un chico perdido en medio del infierno. Tenía las manos ensangrentadas y en una sostenía algo, un colgante, una especie de medalla religiosa.
No entendí bien qué representaba. Me quedé ahí mirándolo, mientras él seguía diciendo con voz débil, "Don't leave me, please". En ese momento no sabía si lo que sentía era culpa, miedo, compasión o rabia. Pero algo me decía que si apretaba el gatillo, no sería solo él quien moriría. Sería también algo dentro de mí. Me miró una vez más, y yo le devolví la mirada. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y sus ojos se entrecerraban por el dolor. Pensé en mi hermano menor. Pensé en lo que pasaría si él estuviera en esa situación. ¿Qué clase de enemigo era este? ¿Y qué clase de soldado era yo si no podía distinguir entre el deber y lo humano? No dije nada, ni a Vargas, ni al sargento Gómez, ni a nadie. Me limité a decir que el insurgente estaba muerto. Fue una mentira pequeña, una de esas que uno se dice para poder seguir adelante, pero no era verdad. Estaba vivo, herido, sí, al borde de la muerte tal vez, pero consciente, respirando, pidiéndome que no lo dejara solo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue una mezcla de compasión, confusión o simplemente un acto de desafío silencioso a lo que la guerra intentaba convertirnos. Pero lo dejé ahí, le puse una venda improvisada en el abdomen, lo giré con cuidado detrás de un muro derrumbado y lo cubrí con una lona. Le susurré algo en español, sabiendo que probablemente no entendería nada. «Aguantá, pibe, voy a volver». La operación fue reportada como exitosa. 4 enemigos neutralizados, 1 escapado. Recogimos las armas, tomamos las coordenadas y volvimos a la base avanzada. Pero yo no podía pensar en otra cosa. En ese chico tirado en medio del polvo y la sangre, con el colgante en la mano y la mirada clavada en la mía. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos lo veía ahí, sangrando, esperándome, hasta que no aguanté más. A las 02:00 AM del tercer día, le dije a Vargas que iba a hacer una ronda nocturna en la parte trasera del perímetro. Él solo asintió. Me escabullí entre los containers, agarré un botiquín básico y salí. Caminé casi 1 hora por las rutas polvorientas hasta encontrar el punto de la emboscada. Todo estaba igual, salvo por los cuerpos que ya no estaban. Los vehículos seguían ahí, calcinados, pero no había señales del chico. Me arrodillé en el mismo lugar donde lo había dejado. Pensé que tal vez había muerto, tal vez alguien lo había encontrado, o quizás simplemente se arrastró y desapareció en la noche. Pero entonces lo oí. Un sonido tenue, como un gemido. Seguí el ruido hasta un agujero en la tierra, probablemente parte de una estructura derrumbada. Ahí estaba, en la oscuridad, deshidratado, delirando, pero vivo. Tenía fiebre, la herida estaba infectada. Me miró con ojos de sombra y creo que me reconoció. Sonrió débilmente. Yo no sabía si llorar o reír. Me quedé 1 minuto sin moverme, con el corazón pateando en el pecho como si fuera a salirse. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué me importaba tanto un enemigo? Era absurdo, era peligroso, era una traición, según el código. Pero igual le hablé. Le dije que iba a sacarlo de ahí, que no gritara, que necesitaba que confiara en mí. No sé si me entendió, pero asintió. Lo cargué sobre mis hombros como pude y regresé. No al campamento, por supuesto. Había un viejo granero abandonado a unos 500 metros del perímetro, un lugar que usábamos para entrenamientos y al que nadie se acercaba después de las 6 de la tarde por miedo a minas. Lo llevé allí, lo recosté sobre una colchoneta sucia y comencé a limpiarle la herida con lo que tenía. Agua estancada, vendas viejas, un antibiótico vencido. Cada gesto era una contradicción. Yo, un soldado entrenado para eliminar amenazas, estaba salvando a una. Estaba cuidando al enemigo. Cada noche volvía con más medicinas robadas del almacén, con comida escondida entre la ropa.
Le hablaba en español. Él me contestaba con fragmentos en inglés, en árabe, en gestos. Su nombre era Khalid. Tenía 19 años. Era iraquí, de Fallujah. Me contó que había sido obligado a unirse a una célula armada después de que su padre muriera por un misil que cayó en su casa. No era un extremista. No creía en la causa. Solo tenía miedo. Su historia era tan parecida a la de tantos otros que me costaba entender cómo lo habíamos reducido a un blanco más. Cuando lo escuchaba hablar, no oía a un enemigo. Oía a un chico roto, como yo, como muchos. Uno de esos que la guerra tritura y escupe sin que nadie pregunte quién era, qué soñaba o qué lo había llevado hasta ahí. Una noche, mientras le cambiaba el vendaje, escuché pasos cerca del granero. Me congelé. Apagué la linterna. Saqué mi arma. Los pasos se acercaban. Era Vargas. Me encontró. Me miró. Miró al chico. Me miró de nuevo. No dijo nada durante largos segundos. Entonces bajó la mirada y murmuró: «¿Estás loco?». No supe qué decir. Solo asentí. Esperaba que fuera a delatarme, a reportarme, a levantar el arma. Pero no. Se quedó ahí. Luego suspiró y me dijo: «Te cubro. Pero vos sabés que esto no va a terminar bien, ¿no?». Tenía razón. En el fondo, lo sabía. La guerra no perdona este tipo de errores. Y ayudar a un enemigo herido no solo era un error. Era una traición. ¿Pero traición a qué? A una bandera, a una orden, a una causa que ni siquiera entendía. ¿Y si el verdadero enemigo no era él, sino todo esto? ¿Y si salvar una vida era lo último que me quedaba para seguir siendo humano? Las cosas se mantuvieron en ese frágil equilibrio durante casi una semana. Cada noche, yo y a veces también Vargas íbamos al granero. Llevábamos comida, calmantes, vendajes. Khalid empezaba a recuperar el color en el rostro. Sus ojos no eran los de un moribundo. A veces incluso bromeaba en su inglés maltratado, intentaba repetir palabras en español y nos miraba como si aún no entendiera por qué lo habíamos ayudado. Era difícil de explicar incluso para nosotros. Yo me levantaba cada mañana y me ponía el uniforme como si no cargara un secreto que podía volarme la cabeza. En el campamento, el ambiente se tensaba cada vez más. Rumores de emboscadas cercanas, desapariciones, ataques nocturnos. Sabíamos que algo se cocinaba. Nos habían advertido de una posible ofensiva en la zona oeste. Más movimientos de insurgentes, posibles infiltraciones. Yo solo pensaba en el granero y en que no podíamos seguir ocultándolo por mucho tiempo. La noche del 11 de marzo llegó la ruptura. Todo se vino abajo. Nos enviaron en una patrulla de reconocimiento a unos 3 kilómetros de la base. Íbamos 6 hombres, incluyendo Vargas y yo. La zona era una mezcla de ruinas y campos secos. Avanzábamos en silencio, solo el zumbido de nuestros propios pensamientos nos acompañaba. Fue entonces cuando el primer disparo nos sacudió. Un francotirador. El soldado Fernández cayó con un balazo limpio en la frente. El resto nos tiramos al suelo mientras las balas silbaban por encima. Era una emboscada. Nos habían estado esperando. No sé cómo, no sé quién, pero alguien sabía exactamente por dónde íbamos a pasar. Respondimos el fuego como pudimos. Lanzamos humo, retrocedimos en desorden. Vargas fue alcanzado en el brazo. Yo lo arrastré detrás de una pared semiderruida mientras gritaba por radio pidiendo refuerzos. En medio de ese infierno, algo en mi cabeza se activó. ¿Y si Khalid nos había delatado? ¿Y si esa sonrisa inocente, esa mirada agradecida, solo eran parte de un plan? ¿Y si mientras yo le curaba las heridas, él contaba cada detalle de nuestros movimientos? El pensamiento me golpeó como una explosión interna. Todo lo que había hecho, todo lo que había arriesgado.
Había sido solo una estupidez de un sentimental ingenuo. No podía pensar con claridad. Tenía a Vargas sangrando a mi lado, gritando del dolor, y el cuerpo de Fernández frente a mí con los ojos vacíos. La radio crepitó. «Refuerzos en camino, aguante en posición». Lo hicimos, como pudimos, durante más de 30 minutos. Cuando finalmente llegó el Humvee de apoyo, los insurgentes ya se habían retirado. Dejaron atrás rastros, huellas y el eco de una traición que yo no podía sacarme de la cabeza. Esa noche, cuando regresamos a la base, no fui al granero. No pude. Me quedé sentado fuera del barracón, con el fusil entre las piernas, mirando el polvo levantarse con el viento. Vargas no decía nada. Tenía la mirada perdida. Había visto lo mismo que yo. Había pensado lo mismo. Al día siguiente tomé una decisión. Fui solo al granero, con el corazón lleno de furia, de confusión, de miedo. Entré sin hacer ruido. Khalid estaba despierto. Me miró con esa mezcla de desconfianza y alivio. Dijo mi nombre. Yo no respondí. Me acerqué lentamente, saqué mi arma y se la apunté directo al rostro. No dijo nada, solo bajó la mirada. Me temblaban las manos. Tenía el dedo sobre el gatillo. ¿Fuiste vos?, le pregunté. ¿Vos hablaste? ¿Vos nos vendiste? Él negó con la cabeza. No decía nada más. Solo negaba, lentamente, como si no pudiera creer que yo le estuviera preguntando eso. Insistí, le grité. Le dije que Fernández había muerto, que Vargas estaba herido, que nos habían esperado. Él empezó a llorar. Me mostró su medalla. Dijo algo en árabe que no entendí. Luego repitió en inglés entre sollozos: «No, no fui yo. No sabía». Me arrodillé frente a él. Sentí una rabia que no sabía contra quién descargar. ¿Contra él? ¿Contra mí? ¿Contra esta guerra que nos hacía enemigos sin siquiera conocernos? Él levantó la mano temblorosa y la apoyó en mi brazo. I swear, I wanted to live, not kill. Ahí lo entendí, o al menos lo quise entender. No tenía sentido. No había garantías. Pero algo dentro de mí me dijo que decía la verdad, o que ya no importaba. Ya habíamos cruzado demasiadas líneas. Esa noche dormí en el granero, con el arma en la mano y los ojos abiertos, pensando en lo cerca que había estado de matarlo otra vez. Al amanecer lo desperté y le dije que tenía que irse, que no podía protegerlo más, que si lo descubrían, no solo lo matarían a él, nos matarían a nosotros también. Le di una cantimplora, algo de comida, una vieja linterna. Le señalé un camino al este, entre las ruinas, que llevaba hacia una aldea abandonada. Si salís ahora, tenés una oportunidad, no mires atrás. Él me miró una última vez. Gracias, Gabriel. Fue la primera vez que dijo mi nombre completo. Lo vi alejarse, arrastrando una pierna con la medalla colgando del cuello, y sentí un vacío que no supe cómo llenar. Tal vez era el precio de no disparar. Hay cosas que uno entierra tan profundo que casi logra convencerse de que nunca existieron. Hasta que una noche cualquiera, una imagen, un sonido, una palabra, lo hace todo estallar de nuevo. Después de que Khalid se fue, intenté seguir como si nada. Pero no se puede. No después de eso. No después de haber sostenido la vida de alguien entre tus manos y decidir no destruirla. No en medio de una guerra que te enseña desde el primer día que dudar es morir. A los pocos días, una inspección sorpresa llegó al campamento. Oficiales de alto rango, rostros desconocidos, ojos fríos. Se decía que había información filtrada, que había un traidor en el contingente. Revisaron habitaciones, equipos, interrogatorios discretos. Nadie mencionó al chico. Nadie dijo nada sobre el granero. Pero yo sentía que en cualquier momento alguien lo haría. Dormía mal, comía menos. A cada paso escuchaba voces a mis espaldas. Miradas que duraban un segundo más de lo normal.
sospechas que podían o no ser reales. Y entonces, una noche, el sargento Gómez me llamó aparte. Su tono era diferente. No era una orden, era casi un consejo. Me miró fijo y dijo: «En esta guerra no hay espacio para los blandos. Si hay algo que querés contar, hacelo antes de que otro lo haga por vos». Le dije que no entendía. Él sonrió, pero no era una sonrisa de simpatía. Era una mueca seca, vacía. Todos tenemos fantasmas, Suárez, pero no todos sobreviven a ellos. Me fui con las piernas temblando. Sentí que me observaban incluso en la oscuridad. Volví a mi litera y comencé a escribir una carta. No para mi familia, ni para el ejército, una carta para mí mismo, una especie de confesión. La escribí en un cuaderno negro, con letra apretada, como si cada palabra fuera una astilla que necesitaba sacarme. Escribí todo, desde el disparo que lo tumbó hasta la mirada con la que me pidió que no lo dejara morir, desde las vendas hasta el momento en que lo dejé marcharse. Cada detalle, cada duda, cada contradicción. Esa carta la guardé entre el colchón y el piso de madera. Pensé que si algún día moría, alguien la leería y al menos entendería que no fui un monstruo, que sí, tal vez desobedecí, tal vez traicioné, tal vez rompí todas las reglas, pero lo hice para no romperme yo por dentro. Las semanas siguientes fueron más tensas que nunca. La moral estaba por el piso, más ataques, más bajas, más silencio. Nadie hablaba de sentimientos, nadie admitía miedo, pero todos lo teníamos. Y yo, además, tenía culpa. Una culpa que no venía de haber matado, sino de haber salvado, de haber cruzado la línea entre lo que se espera de un soldado y lo que queda de un ser humano en el infierno. Una madrugada, me despertaron los gritos de Vargas. Estaba en su litera, empapado en sudor, temblando. Soñaba con la emboscada, con Fernández, con las balas. Lo abracé como un niño. Nunca habíamos hablado de eso. Nunca llorábamos. Pero esa noche lo hicimos, juntos, en silencio. Dos soldados rotos intentando no deshacerse por completo. Me dijo que no me culpaba, que incluso si Khalid nos había traicionado, había valido la pena. Nosotros no somos como ellos, me dijo. Pero yo ya no estaba tan seguro. Porque aunque lo hubiera salvado, aunque lo hubiera dejado ir, también había hecho cosas que nunca conté. Cosas que me pesaban incluso más. En una de las primeras patrullas por las afueras de Ramadi, atrapamos a un chico. No tendría más de 14 años. Llevaba un paquete con explosivos, seguramente sin saberlo. Lo agarramos antes de que pudiera llegar a su objetivo. Yo era el responsable del interrogatorio inicial. Me temblaban las manos. Le hablaba en inglés. Él lloraba. No entendía. No respondía. Los superiores querían resultados. Me presionaron. Me dijeron que ese chico podía ser la clave para evitar una masacre, que hablara como fuera, y hablé, a los gritos, a los golpes. Lo empujé, lo amenacé, lo sacudí, como si fuera un muñeco. Al final no dijo nada, porque no sabía nada, era solo un chico, uno más. Me fui de ahí con una sensación de asco que no se me fue nunca. Nadie supo eso, ni siquiera Vargas. Nunca lo dije, hasta ahora, porque la guerra tiene esa cara también. No solo se trata de balas y cadáveres, se trata de lo que uno se convierte para sobrevivir, de los límites que cruza, convencido de que es por el bien de todos, de las sombras que se le pegan a la piel y ya no se van. Yo no soy un héroe. No me siento orgulloso de casi nada de lo que hice, ni de los disparos, ni de los silencios, ni de las órdenes que cumplí, ni de las que desobedecí. Solo sé que hubo momentos en que tuve que elegir entre ser un soldado o ser un ser humano.
y que cada una de esas elecciones dejó una cicatriz. A veces me despierto gritando, a veces me encierro en el baño y rompo a llorar sin saber por qué. O tal vez sí sé por qué. Porque la guerra no termina cuando te vas, sigue ahí, sentada al borde de tu cama, esperándote en cada sombra, en cada sonido fuerte, en cada mirada vacía en el espejo. Yo disparé, sí, pero también dudé. Y esa duda, esa pequeña chispa de humanidad, es lo único que aún me recuerda que no me perdí por completo. El día que me llamaron a la carpa de mando, supe que algo había cambiado. No me preguntes cómo, pero lo sentí en el estómago. Como una presión, como si alguien me apretara desde adentro. Entré con la espalda recta, el rostro neutral, intentando esconder el temblor en las manos. Me esperaban el sargento Gómez, un capitán estadounidense que no conocía, y otro oficial que hablaba poco, pero anotaba mucho. Me ofrecieron café, lo rechacé. El capitán tomó la palabra. Me dijo que era una conversación informal, que no había acusaciones, solo dudas. Me preguntaron por mi rutina, por las patrullas, por las horas nocturnas. Fingí normalidad, respondí como si no me estuvieran interrogando, pero luego llegó la pregunta directa. ¿Conocía usted al insurgente que escapó con vida durante la emboscada del mes pasado? Sentí que me explotaba la cabeza. ¿Conocerlo? Repetí, ganando tiempo. El capitán me sostuvo la mirada. Al parecer, ese individuo fue visto posteriormente en una aldea cercana. Recibió atención médica. Sobrevivió. Me callé. Tragué saliva. El otro oficial seguía escribiendo. Hay informes de que alguien del campamento tuvo contacto con él después del enfrentamiento. ¿Y por qué me preguntan a mí? Solté a la defensiva. Por ahora, a todos. Pero usted ha sido mencionado más de una vez. Patrullas irregulares, ausencias nocturnas. Se le ha visto cerca de un viejo establo abandonado. Ahí supe que estaba acabado. No dije nada, solo apreté la mandíbula. El capitán suspiró. Mire, soldado, no somos jueces. Pero si colaboró con un enemigo, si ocultó información, necesitamos saberlo. Esto puede escalar muy rápido. Hay formas de resolverlo, si se actúa con honestidad. Mentí. Dije que no sabía nada, que el establo era parte de una rutina de reconocimiento, que lo de Khalid fue un error en los reportes, que el enemigo al que disparé murió ahí mismo. Nadie lo confirmó, nadie lo negó. Me dejaron ir, pero el mensaje era claro. Me estaban mirando. Esa noche le conté todo a Vargas. Me escuchó sin interrumpir. Luego se levantó, dio vueltas por la habitación y se detuvo frente a mí. Nos van a joder, ¿sabes? Asentí. No hacía falta decir más. A la mañana siguiente, el cuaderno negro había desaparecido. No lo había perdido, no lo había movido, lo habían sacado y yo sabía lo que eso significaba. A partir de ahí, todo se volvió un colapso lento. Me retiraron de las patrullas, me asignaron tareas administrativas, comenzaron a hablar de rotación anticipada. Nadie me acusó directamente, pero el aislamiento era palpable. Los demás soldados evitaban mirarme. Algunos cuchicheaban, otros me miraban como si supieran algo, como si fueran testigos de un crimen sin cadáver. Un día, Vargas ya no estaba. Dijeron que fue trasladado a otra base. No se despidió. No tuve oportunidad de hablar con él. Me sentí abandonado, traicionado. Pero en el fondo, entendí. Lo arrastré conmigo. Era lógico que se apartara. Una madrugada, alguien arrojó una caja de municiones vacía contra mi litera. Adentro, una nota escrita a mano. Tu amigo, el enemigo, te espera en el infierno. Esa frase me desgarró, no por la amenaza, sino por lo que revelaba, que sabían, que todos sabían, y que solo estaban esperando que yo me quebrara por completo. Comencé a perder peso, dejé de comer.
Tenía pesadillas cada noche. Me despertaba gritando, empapado en sudor, viendo el rostro de Khalid entre el humo, entre las ruinas, con los ojos llenos de algo que no sé si era gratitud o desprecio. Me llevaron a evaluación psicológica. Dije que era estrés, que necesitaba descansar. Me medicaron, me ordenaron guardar reposo en la enfermería. Fue ahí donde ocurrió lo que terminó de quebrarme. Una mañana, mientras tomaba café solo en una mesa del comedor, se me acercó un traductor iraquí. Joven, delgado, siempre vestido impecable. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Me observó por un momento y luego susurró: «El chico al que salvaste murió». Sentí un frío recorrerme la espalda. No reaccioné. Solo lo miré, esperando que dijera más. Y lo hizo. Fue encontrado por una patrulla. Estaba malherido. Dijo tu nombre antes de morir, Gabriel. Lo dijo muchas veces. No supe qué sentir. Había arriesgado todo por él. Lo había salvado. Le había dado una segunda oportunidad. Y aún así, murió. El traductor se levantó. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa. Era la medalla, la que Khalid siempre llevaba al cuello. La misma. La reconocí al instante. La tomé con las manos temblorosas. La apreté con fuerza. No lloré ahí. No grité. Solo me quedé mirando ese pequeño objeto, sintiendo que todo se deshacía por dentro. Esa noche fui al baño, me miré en el espejo y me di cuenta de algo. No me reconocía. Los ojos que me devolvían la mirada no eran míos. Estaban vacíos, rotos. Me toqué la cara, la sentí ajena, como si la guerra hubiera vaciado cada rincón de lo que alguna vez fui. No volví a hablar con nadie. Me encerré en mí mismo. Me convertí en un espectro dentro del campamento. Caminaba en silencio. Comía solo. Dormía mal. A veces pensaba en ponerle fin a todo, en acabar con ese tormento de una vez. Pero no lo hice, porque una parte de mí, quizás la más rota, quería seguir cargando con eso, como castigo, como recordatorio, como prueba de que todavía sentía. Khalid murió, y con él algo en mí también. Mi rotación llegó antes de lo previsto. Me dijeron que era por estrés, por salud mental, por ajustes internos. Sabía que era una forma elegante de sacarme del camino. No hubo despedidas, solo una hoja firmada, un billete de regreso y la promesa vacía de un seguimiento psicológico que nunca llegó. Dejé Irak con el corazón apretado y la sensación de que no me estaba yendo. Me estaban echando. Al aterrizar en Argentina, lo primero que sentí fue el silencio. No había explosiones, ni helicópteros, ni disparos, pero el silencio dolía más. Me instalé en la casa de mis padres, en Córdoba. Ellos me abrazaron como si estuviera intacto, pero yo ya no era ese hijo que se había ido. Me costaba hablar, me costaba mirar a los ojos. No dormía. No comía, encendía la televisión y los noticieros hablaban de política, fútbol, escándalos. Nadie mencionaba la guerra. Nadie hablaba de los que volvíamos con la mirada perdida y los puños cerrados, como si estuviéramos listos para pelear incluso en el almuerzo familiar. Fui al hospital militar. Me atendió un psiquiatra joven. Tomó nota, asintió, me recetó pastillas. Le hablé de Khalid, me miró con cara de manual y dijo que era una proyección de culpa. Le hablé de la carta desaparecida. Dijo que era posible que la hubiese imaginado en medio del trauma. Le hablé del traductor, de la medalla, de la emboscada. Me preguntó si consumía drogas. No volví. Me quedé encerrado durante semanas. Mi madre golpeaba la puerta para ofrecer comida. Mi padre intentaba convencerme de ir a misa, de salir, de caminar. No sabían que el campo de batalla seguía ahí, en mi cabeza, que cada rincón de mi cuarto era una trinchera emocional. Una tarde, abrí una caja con objetos personales. Había fotos de la infancia, un reloj viejo,
cartas de mi exnovia. En el fondo, envuelta en una camiseta, encontré la medalla de Khalid. Había olvidado que la había traído conmigo. La sostuve durante horas, pensé en enterrarla, en tirarla al río, pero no pude. Era lo único real que me quedaba de esa parte de mi vida. Comencé a escribir, no por catarsis, sino por necesidad. Escribía cada noche, durante horas, como si el papel pudiera absorber el veneno. Volví a redactar la historia, desde el primer día, sin adornos, sin justificaciones. Con cada frase, sangraba un poco menos. En uno de esos textos escribí: no lo salvé para salvarlo a él, lo salvé para no convertirme en uno de ellos, en los que disparan y no miran atrás. Pensé en Vargas, intenté localizarlo, busqué en foros, en redes, nada. Era como si lo hubieran borrado del mapa. Un excompañero me escribió un día: él también se quebró. Se fue a vivir al sur. No quiere saber nada. No insistí. Tal vez él también necesitaba olvidar. Con el tiempo, conseguí trabajo en una pequeña librería. Era irónico, el exsoldado vendiendo libros. Pero ahí, entre páginas y clientes distraídos, encontré una especie de tregua. Nadie me preguntaba por mi pasado. Nadie sospechaba que el tipo que recomendaba novelas había visto morir a sus amigos y había escondido a un enemigo herido entre ruinas. A veces, al cerrar, me quedaba solo en la trastienda, con la medalla en la mano, preguntándome si Khalid me perdonó por no haber hecho más. Si su familia supo alguna vez que hubo alguien del otro lado que no lo trató como un animal. Pensé en escribirles, en buscar un traductor, una dirección, algo. Pero no me animé. ¿Qué les iba a decir? ¿Que disparé primero? ¿Que dudé después? ¿Que lo dejé morir solo en una tierra que no era la mía? Nunca sabrán mi nombre. Y tal vez sea mejor así. Una noche, al salir del trabajo, me crucé con un grupo de adolescentes que jugaban a la guerra con pistolas de juguete. Uno de ellos gritaba órdenes, imitaba explosiones, reían, corrían. Me detuve unos segundos, quise gritarles, decirles que eso no era un juego, que el olor de la sangre no se va nunca, que disparar es fácil, lo difícil viene después, cuando cerrás los ojos y el rostro del que cayó frente a vos se queda ahí, pegado a tu memoria como una maldición. Pero no dije nada, solo me alejé. Esa noche soñé con Khalid. Estábamos en el granero. Él sonreía. Me hablaba en un idioma que no entendía, pero que no necesitaba traducir. Me tendía la medalla, como siempre, pero esta vez yo la rechazaba. Y entonces él la dejaba caer y se deshacía en cenizas. Me desperté agitado, con lágrimas en los ojos. Tomé un cuaderno nuevo. Escribí una sola frase: la guerra no termina cuando bajas el arma, termina cuando dejas de dispararte a vos mismo. Hoy sigo aquí, vivo, si es que se le puede llamar así. Camino por las calles de una ciudad que no sabe lo que hice. Nadie me saluda como héroe, nadie me señala como traidor, soy invisible. Y quizás ese sea el verdadero castigo, porque cargar con una historia como esta no es fácil, no tiene gloria, ni redención, ni perdón, solo tiene verdad. Y la verdad en tiempos de guerra es lo primero que se entierra. Esta fue la mía, y ahora es tuya también. Hacé con ella lo que quieras, pero recordá esto, no todos los enemigos llevan un arma. A veces el enemigo es el silencio después del disparo. A veces sos vos mismo, mirando a los ojos al chico que intentaste matar y que te pidió que lo salvaras.